Bendiciones. Jesús viene a tu encuentro. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, cuando Jesús se encuentra con una persona, las cosas siempre cambian. Él desea que tú te encuentres con Él también. Hoy nos encontramos con Jesús en la sinagoga. Jesús tuvo la costumbre de asistir a la sinagoga todos los sábados, pues Él vivió bajo el pacto con Israel, cuando el sábado era el día de reposo. La sinagoga era el lugar de reunión en cada pueblo o ciudad donde los judíos oraban a Dios, mientras que los festivales especiales se realizaban en el gran templo de Jerusalén. Veamos lo que sucedió. En Lucas, capítulo 4, verso 31 al 37, y dice: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió, diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús acababa de ser expulsado del pueblo donde se había criado, Nazaret. La gente de ese pueblo fue incapaz de reconocer a aquel joven que se había criado entre ellos ser el Salvador y Mesías. Llegaron al punto de quererlo matar, pero Jesús se retiró ileso, pues no había llegado aún la hora de su muerte. Se mudó entonces a Capernaum, que llegó a ser centro de operaciones durante cierto tiempo de su ministerio público. Este pueblo estaba localizado a la orilla del mar de Galilea. Era un puerto pesquero. Aquí se oían varios idiomas, pues era un centro de comercio. Aquí se estableció Jesús y allí entró a la sinagoga un día sábado para enseñar. Aquel sábado en Capernaum no fue uno de esos sermones donde el sueño lideraba. Al contrario, leemos que la gente se asombraba de la enseñanza de Jesús. Estaban al borde del asiento, escuchando esas palabras que eran tan diferentes de las que acostumbraban escuchar en sus reuniones semanales. De repente, una voz fuerte interrumpió la concentración de la congregación. Un hombre había gritado. Sin embargo, se notaba que no estaba en sus 5 sentidos. Al contrario, estaba bajo el control de un espíritu maligno, un demonio. ¿Qué son los demonios? Son espíritus rebeldes, ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios y que ahora se oponen a la voluntad del Señor. Durante el ministerio de Jesús, la actividad de los demonios se intensificó. Cuando leemos los evangelios, nos puede sorprender el número de personas endemoniadas que aparecen. Podríamos pensar: ¿será que a mí me rodea tanta gente endemoniada? Hoy en día los demonios siguen afectando a las personas, y se ven casos de posesión iguales a este. Sin embargo, en los días de Jesús, los demonios estaban mucho más activos, porque se habían levantado para resistir al que vino a invadir su territorio y rescatar a los que en ellos tenían cautivos. Considere por un momento lo que sucedió con este hombre poseído por un demonio. Notamos que el demonio lo obligó a interrumpir la reunión con un grito fuerte. El demonio ya no soportaba que las personas presentes oyeran la verdad que les enseñaba Jesús. Trató de alguna manera de causar una distracción. El mal siempre trata de hacer esto. Lo que vemos aquí es que el enemigo de nuestras almas y sus secuaces siempre intentan distraernos y quitar nuestra atención de las cosas de Dios. Es por eso que en el momento que por fin abres tu Biblia para leerla, recordarás que hay un programa de televisión que quieres ver y que sale precisamente a esta hora. Es por eso que te saldrán problemas precisamente cuando has decidido que quieres buscar las cosas de Dios.
Es por eso que te levantas sin problemas a las 5 de la mañana para ir al trabajo, pero te cuesta levantarte a las 8 para ir a la iglesia. Quiero que veas a qué te está tratando de llevar esa voz. El pasaje lo indica de forma indirecta, porque dice la Biblia que el demonio salió del hombre tras el mandato de Jesús, sin hacerle ningún daño. Allí se delata el deseo verdadero del demonio, hacerle daño al hombre. De hecho, cuando consideramos otros casos de posesión en los evangelios, lo vemos con más claridad. ¿Qué le pasó al endemoniado gadareno? En Lucas capítulo 8, 27. Que vivía entre las tumbas. Se quedó totalmente aislado del contacto humano, completamente solo. Y en Lucas capítulo 9, verso 39 encontramos: ¿qué le sucedió al joven que fue traído a Jesús? El demonio le alocaba, violentaba, enfermaba, etc. Los demonios, como su líder Satanás, tratan de hacerle daño al ser humano. Estos espíritus malos e impuros siempre causan impurezas morales y a veces físicas en sus víctimas. No sé cómo abrió este hombre su vida a la influencia de este demonio. No sé si fue por mezclarse con la astrología, la brujería, la magia o alguna otra cosa. Lo que sí te digo es que no te dejes engañar. Si le abres tu vida al ocultismo, es posible que recibas lo que buscas, pero te costará demasiado. Ahora fíjate, ¿dónde estaba este hombre? Estaba en la sinagoga. Quizás había venido precisamente para causar problemas. ¿Será que estaba buscando liberación? ¿Quién sabe cuántas veces habrá acudido antes a esta misma sinagoga sin encontrar libertad? Observa las caras de las personas que están reunidas. Se quedaron asombrados cuando Jesús liberó al endemoniado. Estaban acostumbrados a una religión sin poder. No era cosa común en sus círculos que una persona que estaba bajo la opresión de demonio fuera liberado. Qué triste comentario sobre su religión. Era una costumbre sin poder. ¿Cuántas iglesias hoy en día que han caído en la misma trampa? Había dos corrientes de pensamiento que dominaban el judaísmo de Jesús. Una era la corriente de los fariseos, que era legalista. El legalista reduce la fe a una lista de reglas y te quita los ojos de Dios para enfocarlos en tus propios esfuerzos. El legalismo no tiene poder para liberar a ese hombre. El legalismo solo puede decir que estás mal, muy mal, pero no te puede sacar del hoyo en el que estás. La otra corriente que dominaba el judaísmo era la de los saduceos, que era una especie de liberalismo. Los saduceos solían ser ricos y poderosos, como muchos de los liberales de hoy. No creían en lo sobrenatural, no creían en los demonios. Como aquí en Japón, no creen, pero desde el nido los niños tienen juegos con supuestos demonios buenos. De igual modo, sus cuentos infantiles, el 90% trata de espíritus o monstruos que ayudan a los demás. Los saduceos no creían ni en la resurrección de los muertos. Seguramente habrían inventado alguna explicación perfectamente natural por la condición de este hombre. Pero ellos no pudieron rescatarlo tampoco. El liberalismo, que rechaza lo sobrenatural, no cree en el mundo espiritual y busca explicaciones puramente naturales. Falla porque cierra los ojos a la mayor parte de la realidad invisible y espiritual. El liberalismo de los saduceos sigue seduciendo a las personas hoy en día. Hay quienes te explican que Jesús realmente no hizo milagros. Te dirán que cuando Él multiplicó los panes y los pescados, lo que realmente sucedió fue que todos se pusieron a compartir su comida y así hubo suficiente para todos. Te dirán que cuando Jesús caminó sobre el agua, lo que realmente pasó es que Él sabía dónde había un banco de arena y caminó sobre la arena, dando solo la apariencia de caminar sobre el agua. Pero nota esto, ninguna de estas cosas, ni el legalismo ni el liberalismo, pudo liberar a este hombre. Solo uno pudo hacer, Jesús mismo. De hecho, hacía poco que Jesús había leído en otra sinagoga estas palabras de profecía.
que encontramos en Lucas capítulo 4, verso 18 al 19, y dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús no solo enseñó con autoridad, sino que mostró la autoridad que Él tenía al traer liberación. Hay muchos que hablan con gran carisma, que pueden convencerte de que el negro es blanco y el blanco es negro. Jesús no fue uno de esos charlatanes. Él demostró con su poder que es real. Su liberación es verdadera y su autoridad es suprema. Él quiere que tú conozcas su liberación también. Tú dirás: yo no estoy bajo el control de ningún demonio. Puede ser, aunque aún hay personas que lo están, y el poder de Jesucristo los puede liberar. Pero lo que sucede aquí es mucho más grande que la expulsión de un demonio. Aquí Jesús da comienzo a una batalla espiritual que nosotros continuamos, con el poder del mismo Espíritu que estuvo sobre Jesús y con la autoridad misma de Jesucristo. Leamos en Lucas capítulo 9, verso 1 y 2, y dice: Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús envió a sus discípulos dándoles autoridad y enviándolos a predicar. Ahora, sus tropas llevarían la batalla al campo del enemigo. De la misma manera, Él nos ha enviado a nosotros a predicar esa liberación que viene de Él. Cristo quiere que tú seas libre del poder de Satanás y que vivas en el reino de la luz y la verdad. Alguien dijo que el materialista es quien no cree en el poder del enemigo, porque no cree que existe. El mago es quien cree demasiado en su poder, pues pretende usarlo para sus propios fines. Al enemigo no le importa cuál de ellos escoja a una persona, porque de cualquiera de las dos formas está bajo su poder. Cristo te invita a la verdadera libertad. La libertad que no ignora el peligro, sino que triunfa sobre el poder del maligno en la autoridad suprema de Jesús. Jesucristo mismo está aquí, y Él quiere encontrarse contigo. ¿Cómo responderás a Él? Jesús está vivo y desea entrar en tu vida, perdonar tus pecados y darte el poder de vivir una vida abundante. Escucha sus palabras. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús ahora mismo está listo para entrar en tu vida. Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si este es el deseo de tu corazón, haz esta oración de fe y Jesús entrará en tu vida. Señor Jesucristo, he escuchado tu palabra. Te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Toma el control de mi vida y hazme la persona que tú quieres que sea. Amén. El Señor ha entrado a tu vida, y donde Jesús llega los demonios se van. Lo prometió si se lo pedías. Puedes estar seguro que tus pecados han sido perdonados, que eres un hijo de Dios y que tienes vida eterna. Busca congregar donde se predique a tu libertador, a Cristo Jesús. Ora con el Señor. Lee las Escrituras y descubrirás su plan para tu vida. Reúnete con otras personas que le aman y le siguen. Finalmente, recuerda siempre sus maravillosas promesas. Amén. Este mensaje contiene alimento espiritual. Estamos esparciendo la palabra de la reconciliación para con Dios. Esto es para los pobres, presos, cautivos de espíritu, quebrantados de corazón, ciegos, oprimidos en la vida y sean libres. Comparte este mensaje con las personas que vienen a tu mente en este instante y permite que el Espíritu Santo de Dios haga su obra. Soy Felipe, un siervo que se levanta en estos tiempos proféticos al servicio del reino de Jesús. La paz de Cristo sea con todos. Bendiciones.